Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias por eh, tomarse el tiempo y estar con nosotros en esta penúltima conferencia técnica titulada Agua y Cambio Climático. Vamos a dar inicio. Voy a ceder el uso de la voz al doctor José Ramón Lainez Canepa, presidente de AMICA, para dar las palabras de bienvenida y empezar con la actividad del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Aurelio. Como siempre, es un privilegio, un gran honor para la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental contar con la presencia de todos nuestros miembros, de nuestros invitados especiales. Sean bienvenidos, buenas noches a todos y eh, hoy es un día muy especial. Estamos dentro del marco de la aprobación de la Carta Mundial de la Naturaleza por la ONU. El día de ayer se celebró, ¿verdad? Esta conmemoración donde la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza y se dio así un paso importante para la adopción de principios de respeto a la naturaleza por parte de los Estados miembros de, de las Naciones Unidas. Bajo este contexto, bajo este marco, hoy es un privilegio tener con nosotros al maestro Luis Manuel Méndez Malerva, que además de ser un gran amigo, es el director técnico de Educación y Cultura Ambiental de la MICA y quien nos va a impartir la conferencia Agua y Cambio Climático. Muchas gracias, maestro, por su presencia. Y quiero nada más recordarles a todos los que han estado participando, esta ya es la penúltima de nuestro ciclo de conferencias técnicas y es la número 12. La próxima semana tenemos la 13 y quisiera nada más recordarles rápidamente a todos los que han participado dentro de todas las conferencias y que son miembros, que nos escriban para ir preparando su constancia de tópicos selectos en Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental. Y los que no son miembros, que nos escriban recordándoles que para que puedan recibir la constancia, tienen que hacerse miembro de la AMICA. Muchas gracias, maestro Luis Manuel, deseándole que tenga un gran éxito en esta presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Vamos a dar seguimiento con el evento. Me voy a permitir presentar al conferencista. Voy a leer su currículum. De nombre es Luis Manuel Méndez Malerva. Él es egresado en el 2008 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como licenciado en Ciencias de la Computación y en el 2016 egresado de la primera generación del diplomado Sustentabilidad y Territorios Políticas Públicas en el sureste mexicano. En el 2009 se integra al Grupo de Desarrollo del Gobierno del Estado de Puebla en el primer Centro de Educación y Vigilancia Climática Global de América Latina, coordinando el área de Sistemas Informáticos y de Comunicación, integrándose a su vez al área de Educación Ambiental. Durante el periodo 2011-2013 fue responsable del área de Educación Ambiental del Parque Estatal Flor del Bosque de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla. Actualmente es responsable del área de Educación y Divulgación Ambiental del Instituto del Clima México y América Latina, teniendo como sede el Centro de Educación y Vigilancia Climática Global, Casa de la Tierra, con sede en Villahermosa, Tabasco. Asimismo, ha colaborado en programas de educación ambiental para la cuenca baja del río Sumacinta en el Centro del Cambio Climático Global y la Sustentabilidad. Durante todo este tiempo ha estado involucrado en diversos proyectos y actividades ambientales con diferentes instituciones gubernamentales, ONGs e iniciativa privada en diversos estados de la República Mexicana, principalmente en el tema de cambio climático y educación ambiental. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a su conferencia, maestro Luis Manuel. Adelante. Muchas gracias, doctora Erika. Un gusto para mí estar participando. Como lo mencioné en la conferencia pasada, dentro del área técnica de educación y cultura ambiental,
pues realmente es un placer poder estar colaborando con AMICA y que por primera vez esté dando apertura a un área técnica de educación y cultura ambiental. Es algo muy importante para nosotros, para los educadores ambientales, poder permear en diferentes instituciones para poder profesionalizar aún más el trabajo y labor que hacen todos los educadores ambientales. Y bueno, quiero comentarles que el día de hoy voy a ocupar materiales de dos asociaciones muy importantes para mí. La primera es The Climate Reality Project, que tiene una red mundial donde muchos jóvenes se están sumando a las capacitaciones sobre cambio climático y que tiene como principal propósito formar líderes climáticos en todo el mundo. Entonces estaré ocupando información de aquí. Es una agrupación a la cual tengo el placer de pertenecer y también estaré utilizando material importante que se utiliza en los Centros de Educación y Vigilancia Climática Global, las Casas de la Tierra, y esto porque es un proyecto a nivel internacional. En México, al día de hoy, tenemos 22 Casas de la Tierra en diferentes estados de la República, así que si tenemos personas de otros estados, bueno, con gusto podríamos informarles si pueden conocer este proyecto que realmente es impresionante. Es un proyecto educativo, uno de los más exitosos en cuanto a cultura ambiental en nuestro país y que tiene un propósito que es hablar sobre cambio climático a los diferentes sectores de la sociedad, tomando como prioritario el sector escolar. Así que vamos a empezar. Y bueno, qué mejor que empecemos que con una imagen, pues que creo que todos conocemos, y que es realmente pues la imagen del planeta Tierra. Creo que no cambia, maestro Aurelio. Ahí está. Bueno, como les mencionaba, siempre iniciamos con esta imagen porque a veces nos olvidamos del lugar en el que vivimos, nos olvidamos del lugar al que pertenecemos y realmente esta es una imagen hermosa que nos muestra parte de nuestro planeta Tierra, cómo se ve realmente nuestro planeta en el universo. Ahora, si nos acercamos un poco más, vamos a observar ya más la imagen de la Tierra. Observamos lo azul que se ve en nuestro planeta. Entre el 70 y 71% de la superficie del planeta es agua, el resto son islas y continentes. Y estamos viendo nuestro planeta Tierra como lo vieron hace muchos años Neil Armstrong, Edwin Aldrin, los primeros hombres que pisaron la luna y los primeros hombres que pudieron observar a nuestro planeta como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Un planeta azul, en lugar de llamarlo planeta Tierra, pues deberíamos llamarlo planeta agua por la cantidad de agua que existe en nuestro planeta. Ahora bien, vamos a ver otra imagen. Y vean lo bello que se ve en nuestro planeta. Estamos utilizando imágenes proporcionadas por la NASA que nos permite ver la rotación de nuestro planeta Tierra. Vemos el pequeño puntito azul que sobresale en todo el universo y pues este es el lugar en el que vivimos. Ahora, vamos a ver una imagen que realmente es impresionante. Y bueno, es la imagen de la Tierra, está haciendo un amanecer. Y esa pequeña línea azul que estamos observando, pues es la capa de gases que tiene nuestro planeta. Estamos observando nuestra atmósfera. Y pareciera que pues es una capa tan gruesa que no nos preocupamos cuando realmente es una capa muy sensible y es una capa que pareciera que pues nos va a estar protegiendo siempre de todo y no es así. Y esa ligera capa, esa pequeña línea azul que estamos observando en nuestro planeta Tierra es lo que más estamos afectando y que en la actualidad pues nos está llevando al tema que nos trae el día de hoy, que es el tema del cambio climático. Así que esta capa en la que estamos afectando con diversos gases, pues está teniendo diversos problemas, que es lo que en lo que nos vamos a adentrar el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con un material que compartimos en Casa de la Tierra y vamos a ver qué tiene que ver el tema de gases con nosotros. Vamos a compartir pantalla. Seres humanos sobre la atmósfera ha sido quemando combustibles fósiles.
Esto está teniendo un efecto en el clima de la Tierra y así continuará en el futuro. Yo estudio la parte de la atmósfera que está más cerca del suelo, porque es aquí donde vivimos y porque es aquí donde suceden cosas interesantes. Entre más moléculas de dióxido de carbono haya en la atmósfera, más será el calor que éstas absorban y emitan. Piensa en un salón con unas pocas personas adentro. Imagina que estas son moléculas de dióxido de carbono. Si más y más personas ingresaran al salón, estas emanarían más calor y la temperatura del salón aumentaría. Nosotros hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pasando de aproximadamente 300 partes por millón a 400 partes por millón en solo 200 años. La última vez que la Tierra tuvo esta concentración de dióxido de carbono, no existían seres humanos en el planeta. Entonces, realmente no contamos con un modelo para saber cuál es el efecto que va a tener esta cantidad de dióxido de carbono sobre quienes estamos tratando de vivir en la Tierra. Miren este conjunto de datos. Nos muestra las desviaciones de la temperatura normal entre el año 1880 y 2012. Si hubiera habido variaciones normales en las temperaturas, uno vería una mezcla de azul y rojo durante ese periodo de 132 años. Pero esto no es lo que sucede. Por el contrario, lo que se ve es que al comienzo era más frío y que en cambio ahora todos los años más calientes están concentrados en los últimos 20 años. El clima se ha vuelto mucho más caliente y así se está quedando. La temperatura afecta a dónde cae la lluvia. O sea que no solo estamos preocupados por el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, sino por lo que esto significa para los patrones de lluvia. Yo estudio las áreas urbanas y cómo se ven afectadas por el calor y las temperaturas que van en aumento. Hoy en día las ciudades son más calientes que las áreas rurales, por todo el concreto y el asfalto, y por la forma en que éstas se construyen y funcionan. A esto lo llamamos el efecto de la isla de calor urbano. Me he puesto a estudiar ciudades alrededor del mundo para comparar cómo difieren en la forma en que se calientan. Algunas ciudades están situadas más cerca del agua, algunas tienen más vegetación. Al comparar las diferentes ciudades y sus características, espero poder comprender cómo enfriar las ciudades y aminorar el calentamiento que proviene de las islas de calor en zonas urbanas. Hay tanto que no sabemos, pero hay algo que sí sabemos, y es que el calentamiento está sucediendo en las ciudades y por todo el mundo. Y que esto es algo que va a permanecer con nosotros por largo tiempo, porque el dióxido de carbono se va a quedar entre nosotros. De manera que es necesario averiguar cuál es la mejor manera de resolverlo. Ahora bien, vamos a empezar a desglosar todo esto que estamos observando y vamos a ver una primera imagen que realmente es una imagen hermosa, pero que debería preocuparnos mucho. Y me refiero a nuestro planeta de noche. Vean, realmente es sorprendente ver cómo se ve nuestro planeta desde el espacio y todos esos puntos blancos que estamos observando pues son las luces de todas las ciudades del mundo. Vean la cantidad de energía eléctrica que se consume en Japón, por ejemplo, ahorita lo estamos observando completamente iluminado. Vamos a observar la parte de China, la India, Europa está completamente iluminado. Pongan atención en África. Y vemos que realmente África luce en penumbra, sin embargo tiene importantes zonas de consumo al norte. Esa línea que vemos es el río Nilo, espero la logren distinguir, y esto nos habla también de que en las ciudades más importantes, en los puertos, es donde tenemos un mayor consumo de energía eléctrica. Las ciudades más pobladas también son las ciudades cercanas a la costa, y eso también hace que se incremente el uso de energía eléctrica. Observemos a España, arribita de África, y vamos a ver que, bueno, por ejemplo, África consume la misma cantidad de energía eléctrica que España. Entonces, realmente es sorprendente ver esta información plasmada en una imagen. Ahora, si avanzamos en América Latina, pues de los países que más consumen energía eléctrica es Brasil, siendo Sao Paulo el punto más grande de luz que vemos abajo en Sudamérica. Y pues ya si nos vamos a Norteamérica, nos damos cuenta que obviamente la costa este de los Estados Unidos resalta bastante y México no se queda atrás. Podríamos pensar que el norte del país es el que más consume energía eléctrica, pero realmente estamos dándonos cuenta que es el centro hacia el sur-sureste, la zona donde se están consumiendo mayor cantidad de energía eléctrica.
Y eso también tiene que ver dónde se está concentrando la población en nuestro país. Y en la parte de Estados Unidos, pues obviamente la costa este es la zona económica más importante de nuestro planeta, y eso también nos habla de la cantidad de energía eléctrica que se está consumiendo. Cuando hablamos de cambio climático, pues siempre nos mencionan sobre hay que ahorrar energía eléctrica, no hay que desconectar aparatos electrónicos, y todavía la sociedad realmente no comprende qué tan importante es el ahorrar energía eléctrica desde nuestras casas. Obviamente toda esta energía eléctrica que estamos observando, pues no la podemos controlar nosotros, pero sí podríamos controlar los consumos de energía que estamos haciendo en nuestra casa. Es increíble que todavía al día de hoy, con toda la tecnología que exista, pues la sociedad en general sepa o todavía no comprenda cómo podemos hacer estos consumos de energía eléctrica desde nuestra casa con el simple hecho, por ejemplo, de desconectar un aparato electrónico, una televisión, o no dejar conectado un teléfono celular, que aunque pareciera tonto, pues son acciones que están contribuyendo mucho a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, vamos a observar otro material. Y nos está mostrando el tráfico aéreo que hay en todo el planeta. Quiero que observen todos esos puntitos que parecen hormigas sobre la Tierra. Todos esos puntos que estamos observando son aviones. La mayor cantidad de tráfico aéreo nuevamente se presenta en los Estados Unidos y en Europa. Ahora, en la parte de Estados Unidos y México, hay una estimación de que se tienen al día más de 87,000 vuelos. Entonces, vean la cantidad de vuelos que también van desde Estados Unidos hacia Europa. Entonces, realmente es sorprendente ver la cantidad de vuelos que estamos teniendo todos los días. Ahora, esto también nos da una idea, por ejemplo, ahorita hablando de la COVID, ¿cómo es que se extendió tan rápido y en tan pocas horas el virus? Vean la cantidad o la movilidad que existe en nuestro planeta en la actualidad. En cuestión de horas puedes estar de Estados Unidos a Europa y de Europa a Sudamérica. Entonces, realmente aquí nos damos cuenta cómo se está moviendo el mundo en la actualidad. Y bueno, también nos damos cuenta de la cantidad de emisiones que está teniendo el sector transporte. Una de las principales fuentes emisoras de gases contaminantes en cualquier ciudad del mundo, pues son todos los automóviles. Imagínense si pudiéramos graficar todos los automóviles que transitan día y noche por todas las ciudades del mundo y esto convertirlo en la cantidad de gases contaminantes que se están yendo a la atmósfera. Entonces, realmente sería sorprendente el poder ver toda esta información. Ahora, no solo el tráfico aéreo o el sector transporte. Esta es una imagen alarmante. Esta es información de un satélite de la NOAA y este satélite va desplegando puntos rojos en diferentes zonas del planeta. Estos puntos rojos representan puntos de calor y un 70% de estos puntos rojos son incendios forestales. Entonces, vean en la parte de África, en Sudáfrica, la cantidad de puntos que se empiezan a distribuir, la cantidad de incendios forestales que están ocurriendo en esa parte del mundo. Vimos que África pues no tenía un gran consumo de energía eléctrica, vimos que no había mucho tráfico aéreo hacia el continente africano, pero hay un problema ahí que es a falta de tecnología y a falta de estrategias contra incendios forestales, pues tenemos un gran impacto en estos incendios. Ahora, nos vamos hacia una zona alarmante también en Sudamérica, y me refiero a la selva del Amazonas, en la parte de Brasil, parte de Colombia, y nos damos cuenta también lo preocupante que es esto de cómo el principal pulmón del planeta pues esté viendo afectado por estos incendios forestales. En el caso de México aquí no se logra distinguir bien, pero por lo general los puntos rojos se concentran en el sureste del país. Muchos de estos puntos también tienen que ver con las zonas de quema de combustible, la zona de plataformas, pero también hay una alarmante pérdida de biodiversidad hacia la selva mexicana. Entonces, realmente esto también está contribuyendo al cambio climático. Y con esto quiero que ustedes vayan observando cómo estos sistemas globales pues no solo afectan a una parte del mundo, realmente nos están afectando a todos. Ahora, si unimos toda la información que ya vimos, vamos a darnos cuenta lo preocupante que es la contaminación. En color verde estamos observando aerosoles, sulfatos, y observen, por ejemplo, la parte de Asia, que es la parte que estamos observando en este momento, pues está completamente cubierta por estos gases. Vimos que en la parte de Asia había un gran consumo de energía eléctrica.
también vimos que había un gran consumo, había un gran tráfico aéreo, y pues todo esto se va desplegando en estos datos, en imágenes. Ahora también logramos distinguir un color morado. Eso es carbono hollín, que viene principalmente del tema de incendios forestales. Entonces nos damos cuenta con esto, pues que realmente en todos los países y en todo el mundo estamos contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, vamos a salir de pantalla compartida. Maestro Aurelio, ¿me podría apoyar con el video que me mostró, el que tiene usted? Para ver el último dato. Y vamos a observar cómo esto ha ido afectando a nuestro planeta en los últimos años. El video que tiene del planeta rojo. Vamos a ver ahorita que nos lo muestre. Ok, ese. Ok, si notan la animación empezó en 1870, cuando la temperatura promedio de la Tierra era de 15.5 grados, y conforme vamos avanzando en los años, nos vamos dando cuenta que el planeta va a ir cambiando de color. Nos acercamos pasamos ya a los 2020, nuestros años actuales, vemos que el planeta empezó a tomar un tono amarillo, indicándonos cómo la temperatura promedio de la Tierra se ha incrementado ya casi 1 grado. Que aunque pareciera muy poquito ese grado, pues realmente es demasiado. Vamos a volver a observar la animación y vean cómo conforme van pasando los años va incrementándose también el número que está entre paréntesis. Ese número que está entre paréntesis son las partes por millón de dióxido de carbono que hay en la Tierra. Entonces, vemos cómo en la actualidad hemos sobrepasado ya las 400 partes por millón de dióxido de carbono, y cómo al avanzar los años nos está indicando que podríamos sobrepasar las 700 partes por millón de dióxido de carbono. Realmente ya sería imposible respirar, el aire sería muy denso, y realmente tenemos que darnos cuenta que esto ya lo estamos viviendo en la actualidad, y cómo se ha ido incrementando importantemente la concentración de gases de efecto invernadero. Y bien, vamos a observar, por ejemplo, la siguiente diapositiva. Ok, en la actualidad se libera más dióxido de carbono a la atmósfera con mayor rapidez que en cualquier otro momento en los últimos 66 millones de años o más. Esto realmente es preocupante porque la energía atrapada equivale, permítanme. Y bueno, vemos también que 17 de los, vamos a regresar a la anterior. Ok, la energía atrapada por la contaminación del calentamiento global hoy en día es equivalente a la explosión de 400,000 bombas atómicas como la de Hiroshima cada día, 365 días al año. Imagínense, esta es la equivalencia de gases, de emisiones que estamos teniendo a nivel mundial todos los días, y esto equivale a estas 400,000 bombas atómicas. Entonces realmente es preocupante que estemos teniendo esta cantidad de emisiones pues todos los días. Ahora, 17 de los 18 años más calientes registrados han ocurrido desde el 2001. Entonces yo creo que todos han notado cómo año con año, de repente ya es como una conversación casual que tenemos con cualquier persona, de que hoy este año es muy caluroso o este año está más caluroso que el año anterior. Y pues claro, realmente estos 18 años de los más cálidos han iniciado desde el año 2001. Entonces, en México, uno de los años más cálidos ha sido el año 2017. Y por ejemplo, aquí vemos que de los años más cálidos que hemos tenido se presentan
desde el 2014 hacia el 2016, 2017 siendo uno de los años más cálidos que hemos tenido en nuestro planeta. Como les decía, 2017 fue el año más cálido registrado para nuestro país. Realmente todavía no se ha valorado el año 2019, que realmente creo que sí ha sobrepasado ya al 2017 con respecto a la temperatura. Ahora observen esta gráfica que habla sobre las anomalías de temperatura en nuestro país y vean cuál es la tendencia de esta gráfica. Realmente no tenemos una tendencia a la baja, realmente estamos observando que esta tendencia va hacia arriba, indicándonos cómo se ha ido incrementando la temperatura promedio anual en nuestro país, y realmente esto es alarmante porque esto nos trae pues muchísimos problemas que tienen que ver con diferentes sectores, entre ellos el alimentos. Ahora, la temperatura media anual en México podría aumentar 5 grados centígrados este siglo con respecto a los niveles en 1990 si no se reducen rápidamente las emisiones. De aquí la importancia de que nuestro país pues tenga estos acuerdos internacionales para tratar de ir reduciendo las emisiones de gases que tenemos en nuestro país en los diferentes sectores. Ahora, 2017 fue el 41º año consecutivo con una temperatura global por encima del promedio del siglo XX. Y la temperatura en el Polo Norte fue de 28 grados centígrados, más alta que la normal, el 25 de febrero del 2018. Claro, decimos 28 grados centígrados, pues está fresco, pero realmente ya para el Polo Norte es una temperatura extremadamente cálida, y es cuando nos damos cuenta cómo los casquetes polares se están derritiendo, y esto ya es una realidad en el Polo Norte, y pues a veces pareciera que pues no está pasando nada. Realmente a veces vemos en televisión, en los noticieros, que el Polo Norte se está derritiendo y pues no le damos la importancia que debiera, pero realmente ya es muy alarmante. Esta es una fotografía del año 2008 precisamente en el Polo Norte, donde vean, realmente parece ahí una laguna, ya no hay un casquete polar, y realmente esto es alarmante porque al derretirse los polos, pues nos está trayendo diferentes problemas. A mediados de febrero del 2018, el vértice polar se dividió en dos, trayendo un frío extremo a partes de América del Norte. Quiero que observen la animación ahorita y quiero que vean cómo el vórtice polar, ese es el vórtice polar normal, y de repente con esta elevación de la temperatura, este vórtice polar se divide en dos, y entonces este frío extremo lo causa principalmente hacia Canadá, Estados Unidos y hacia Europa. Entonces este calentamiento estratosférico divide el vórtice polar, y entonces esto es lo que trae el frío extremo. En el 2018 llevó frío extremo a esas partes del mundo. No sé si ustedes recuerden lo que pasó en Chicago en el 2018. Realmente amaneció congelada la ciudad de Chicago, y esto tiene que ver con la división del vórtice polar. Ahora, aquí nuevamente nos damos cuenta de la importancia que tiene este tema de conocimiento de ciencia, porque es sorprendente ver cómo las autoridades de Estados Unidos ya sabían que esto iba a pasar. Sin embargo, pues no hicieron nada, no alertaron a la población, y realmente de un día para otro pues amanecieron congelados. Vamos a ver algunas imágenes de la corriente de chorro normal. Quiero que observen, esto es diciembre del 2017. Las corrientes cálidas pueden verlas en tonos rojos. Estamos viendo la parte de arriba del Polo Norte, ¿de acuerdo? Y luego vemos el vórtice polar, esa corriente de chorro normal, que es el círculo que vemos al centro de la esfera, que nos está indicando la temperatura, digamos, la corriente de chorro normal que tiene el Polo Norte. Después vamos a ver lo que pasó en febrero del 2018, unos meses después. Vean cómo esa línea roja se modifica, ondula aún más la corriente de chorro, y entonces es lo que lleva el frío extremo a la parte norte de Europa y a la parte norte de América. Y es por eso que tuvieron una temperatura extrema de frío en estas partes del mundo, y esto tiene que ver con el incremento de la temperatura en el Polo Norte. Vamos a ver imágenes de Londres, en Inglaterra. Vean cómo está completamente congelada esa fuente. Esto es en marzo del 2018. Vemos imágenes de Dublín, en Irlanda.
Y por ejemplo, esto ocurrió en marzo en Inglaterra. Decenas de miles de criaturas marinas aparecieron en las playas del Reino Unido después del golpe de frío inusual llamado la Bestia del Este. Lo que están ustedes observando ahí es la muerte de miles de estrellas de mar que pues realmente ante esas temperaturas heladas pues murieron. Y esto fue lo que encontraron en las playas de Inglaterra. Ahora, la corriente de chorros se está volviendo más ondulada. Esta es la explicación de por qué también los fenómenos hidrometeorológicos pues están volviendo cada día más extremos. Los valles más pronunciados y las crestas más altas significan que los fenómenos meteorológicos avanzan con mayor lentitud. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, con los huracanes, las tormentas tropicales? Al ir más lentos, pues obviamente hay un mayor desastre, y si están lentos en una zona cálida como el Caribe, pues esto hace que pues tengan mayor potencia y el impacto sea pues desastroso para las costas, no solo de nuestro país, sino para Estados Unidos, que son las zonas donde principalmente se ven afectados el tema de tormentas tropicales y de huracanes. También esto hace pues que los aguaceros se hagan más grandes. Ya lo estamos viviendo aquí, por ejemplo, en Tabasco. Nos damos cuenta cómo cada vez más las lluvias son más intensas en tiempos más cortos. Y vean, por ejemplo, estas imágenes que son realmente sorprendentes. Es una bomba de lluvia, una bomba de agua, así se les llaman. Vean cómo esto cae sobre ciertas zonas en el planeta. Esta es una imagen de Arizona. Vean, ahí se ve la ciudad de Arizona y vean la cantidad de agua que empieza a caer en cuestión de segundos sobre la ciudad. Y esto anteriormente no se veía. Observen. Se empieza a formar la lluvia y de repente vean la cantidad de agua que cae sobre la ciudad. Realmente es muy sorprendente ver esto. Ahí está. Estas corrientes de chorro onduladas pues nos traen como consecuencia esto, este incremento en las lluvias. Vemos una imagen de la Ciudad de México. Desde el año 2017 en la Ciudad de México se han presentado inundaciones importantes y claro, la infraestructura de la Ciudad de México pues no está para soportar tal cantidad de agua, cuando anteriormente no teníamos estos escenarios en la Ciudad de México, en el centro del país, y realmente en la actualidad ya es algo común esta imagen en la Ciudad de México, en el centro del país, donde realmente a falta de esta infraestructura y la cantidad de agua que está cayendo, pues realmente tenemos estos escenarios. Ahora, el cambio climático ha incrementado considerablemente las condiciones para incendios forestales, lo que les mostraba yo en la imagen satelital, y no solo en Estados Unidos, sino realmente en todas las partes del mundo. Los incendios, pues obviamente más dramáticos que se han visto en los últimos años han sido en Estados Unidos. Vemos una imagen de California en diciembre del 2017. Vean realmente la cantidad de vegetación que se extingue en un incendio forestal, la cantidad de especies que llegan a fallecer en estos incendios. Otra imagen en California. Vemos nuevamente imágenes de California. Vean cómo se van destruyendo pues todas las casas. Y cómo también la infraestructura a veces pues es insuficiente para poder combatir estos incendios. Ahora imagínense si estos problemas los tienen en Estados Unidos, los problemas que se presentan en África precisamente por el tema de incendios forestales. Por eso vemos una gran cantidad de concentración de carbono negro en la atmósfera. Ahora esta imagen de San Francisco, observen, es el humo de estos incendios forestales, cómo empiezan a afectar, y pues esto nos empieza a traer también ya temas de salud preocupantes para toda la población. No logramos ni distinguir la ciudad y todo esto tiene que ver con la bruma del incendio. En el 2014, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo un mapa de adaptación del cambio climático y entonces ellos mencionan que el cambio climático seguramente conducirá a escasez de agua, alimentos, enfermedades pandémicas, disputas sobre refugiados y recursos y destrucción por desastres naturales. Ahora, si se dan cuenta, estas palabras que están en rojo,
pues resaltan muchísimo, y 3 principalmente, y tienen que ver con alimentos, agua y pandémicas. Y realmente, pues, nos suena muy familiar y más al día de hoy, ¿no? Darnos cuenta que cómo es posible que el cambio climático esté relacionado con esto, con muchos de los problemas que en la actualidad, pues, nosotros estamos presentando. Ahora, dentro de los sistemas globales vulnerables al clima, podríamos destacar 3 importantes, que es el suministro de alimentos, el agua y la salud mundial. Nuevamente, estos 3 son problemas actuales que al día de hoy pues, nos están afectando a todos en el planeta. Ahora, con respecto al suministro de alimentos, ¿cómo afecta el cambio climático a esto? Bueno, tenemos enfermedades, tenemos plagas, tenemos calor, tenemos incendios, tenemos poca disponibilidad de agua, tenemos sequías, tenemos inundaciones, tenemos una mala nutrición, tenemos toxinas, y todo esto si lo vamos relacionando al final, nos damos cuenta que todo está relacionado con el cambio climático, y esto es hacia el sistema de alimentos. Entonces vean cómo el cambio climático llega a afectar a todos estos sectores que al final de cuentas son sectores que están relacionados con nosotros. Ahora, agua. Vamos a observar cómo está el consumo global del agua en la actualidad y vemos que 12% tiene que ver con consumo doméstico, 19% con el sector industrial y el 69% con la agricultura. Por lo general luego decimos, bueno, pues realmente nosotros no tenemos mucho que ver con el agua, pero realmente no es así. Nosotros dependemos del agua para todo, desde el tema de la energía eléctrica hasta el tema de los alimentos que tenemos en este momento en nuestro refrigerador. Realmente todo está relacionado con el agua. Y el cambio climático, pues obviamente afecta a este sistema. Ahora, al subir la temperatura debemos comprender pues que sube el consumo de agua para las personas, sube el consumo de agua para los cultivos, para la energía, para la industria, para los animales. Y la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Ahora, también aquí hace algunos días participaba yo en un panel en el que se mencionaba cómo el cambio climático está relacionado con el género y realmente, pues, sin duda alguna, las mujeres, lamentablemente, pues se ven más afectadas por el cambio climático y son las más afectadas por la escasez de agua. Se mencionaba, por ejemplo, en África, las que se encargan de ir a recoger agua, que se encargan de administrar el agua son las mujeres. Y obviamente con el cambio climático, con la escasez de agua, pues las mujeres se ven afectadas inmediatamente. Según la UNESCO, para el año 2050, 5,000 millones de personas podrían enfrentar escasez de agua. Entonces, vean el problema realmente tremendo en el que vamos a estar en muy pocos años y que ya lo estamos viviendo al día de hoy también. Digo, no necesitamos esperar al 2050. Ahora, el efecto de la escasez de agua con el Producto Interno Bruto para el 2050, pues realmente nos marca las zonas o países que podrían perder hasta el 6% del PIB para el 2050 si la situación actual no cambia. Ahora, esto pues se desprende en problemáticas sociales que van a estar teniendo muchísimos países a razón de la escasez de agua. Ahora, ¿cuáles son los principales depósitos de agua que tenemos en la actualidad? Pues tenemos embalses creados por el hombre, lagos, ríos, mantos acuíferos subterráneos, el hielo y la nieve, al final de cuentas, pues también son nuestros principales reservorios de agua, y los bosques, que obviamente nos proveen del agua. Ahora, tengamos en mente esto. Ahora, vean esta imagen del 2017 del embalse Cedro en Brasil, completamente seco. Ahora vean este lago en Irán, en 1998, conforme van pasando los años, este lago de Urmia se ha ido secando. Es la última imagen que se tiene de este lago en el año 2016, realmente una escasez de agua importante. Con el índice actual del agotamiento del agua subterránea, el 35% del sur de las altas planicies será incapaz de apoyar el riego para el 2040. Ahora, nuevamente, pareciera que falta mucho, pero pues realmente ya es muy poco para esto. Ahora,
Esta imagen es interesante. Creo que todos hemos estado en algún momento por las calles del centro de la Ciudad de México y todos hemos notado este fenómeno interesante, ¿no? Y las condiciones más secas y el bombeo excesivo de los mantos acuíferos han provocado que ciertas zonas de la Ciudad de México se hundan hasta 23 centímetros por año. Realmente es demasiado y es sorprendente ver lo que está pasando en el centro de la Ciudad de México. Ahora, vemos a La Paz, Bolivia también, el tema del derretimiento del hielo en las montañas también es preocupante a nivel mundial. Y pues muchas veces, muchas personas, muchas comunidades obtienen su agua precisamente del deshielo de las montañas. Vean una imagen del Popocatépetl. Aproximadamente 2 docenas de glaciares en México están retrocediendo a medida que el clima se torna más cálido. Ahora vean esta imagen del glaciar Uppsala en Argentina en 1928 y vamos a ver una imagen reciente del 2004. Vean, realmente ese glaciar ha desaparecido en Argentina y realmente pues estamos perdiendo nuestros reservorios de agua y todo esto por el incremento de la temperatura. Ahora, el tema de la escasez de agua también está relacionado con el tema de bosques y vean realmente la pérdida de masa forestal que hemos tenido en México del 2001 al 2016. Realmente hemos sobrepasado las estimaciones y pues realmente es preocupante porque esta principal masa forestal en nuestro país la tenemos hacia el sureste, hacia el sur-sureste. Y realmente pues si no hay cambios significativos en las políticas de nuestro país, México no cumplirá su meta del 0% de deforestación para el 2030. Realmente, lamentablemente, pues lo veo muy complicado, dadas las situaciones pues políticas, económicas, sociales que estamos viviendo en la actualidad y lo más preocupante, pues que uno de los principales pulmones de nuestro país, la selva del Amazonas, pues también se está viendo muy afectada por esto. La Candona, perdón. Vemos también que estas pérdidas de selva pues también tienen que ver mucho con el sector económico, el cambio de uso de suelo. En Michoacán, en México, aquí en nuestro país, pues uno de los principales temas económicos que tienen pues es el aguacate. Y esto ha sido un factor principal para la deforestación en nuestro país. Ya creo que todos sabemos que pues el aguacate es uno de los principales productos que se exporta de nuestro país, es un alimento que es bien recibido en todos los países y realmente esto ha hecho que pues por el tema económico pues prefieran sembrar árboles de aguacate que conservar la vegetación original que tenemos en muchos de nuestros bosques y selvas. Ahora, vemos también cómo por el sector turístico, pues se han ido devastando manglares, principalmente en Quintana Roo. Realmente es muy alarmante lo que pasa en Quintana Roo con respecto al sector ambiental. Realmente sí puedo decirles que pues preocupa mucho lo que pasa en ese estado y pues esta es una fotografía que nos impacta y que realmente nos damos cuenta de la problemática que tienen en ese estado y pues aparte si a esto le vamos sumando los incrementos de temperatura, los daños causados por tormentas, asentamientos humanos, pues realmente estamos perdiendo uno de los principales ecosistemas que tenemos en el sur de nuestro país, que son los manglares, precisamente. Y bueno, este cambio de uso de suelo también tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ganado, tiene que ver con el consumo excesivo de carne. Vemos estas imágenes realmente sorprendentes de cómo se van cambiando estas zonas de bosque, de selva, para convertirlo en esto, en zonas de granja para animales. Esto, por ejemplo, en el estado de Tabasco ocurrió muchísimo desde hace algunos años, cómo fueron cambiando pues los escenarios de selva hacia escenarios de granja y escenarios donde tenemos ganado. Por ejemplo, aquí vemos esta fotografía, pues que muestra claro lo que ocurre en muchas partes del mundo, en nuestro país también. Vamos al siguiente. Y bueno, esta es una imagen muy linda. Siempre, pues, los niños nos inspiran a muchas cosas.
pero hubo una jornada interesante en Ecuador en el 2015, donde más de 44,000 personas sembraron 647,250 árboles de 200 especies en un día. Es cuando realmente empieza a tomar sentido el tema de la educación ambiental. Siempre me deprime un poco cuando vemos estas problemáticas y vemos lo complicado que es el tema de la educación ambiental, pero créanme que a pesar de esta problemática que estamos viendo, pues realmente todavía hay mucha esperanza, todavía hay muchas cosas que podemos hacer y sin duda alguna el sector infantil pues es un sector que viene con una conciencia ecológica importante, pero que también depende de nosotros los adultos seguir alimentando esa conciencia y apoyarlos, porque a pesar de esta problemática tan intensa que estamos observando, pues todavía se pueden hacer muchísimas cosas por el planeta. Ahora, salud. El cambio climático es una emergencia médica. Esto nos lo dice el profesor Hugh Montgomery, copresidente de la Comisión 2015 de Lancet sobre salud y cambio climático. Vean, desde el 2015 ya se hablaba sobre las pandemias. Realmente el tema de pandemia no es algo que llegara de sorpresa, realmente es algo que ya se estaba esperando, porque también muchas de las pandemias por las que, y no va a ser la última, la de la COVID, sino que realmente pues la pérdida de la biodiversidad está llevando a que pues, nos enfrentemos a este tipo de problemas. Vean, hablando de cambio climático y salud, tenemos que nos afecta nuevamente en eventos de clima extremo, enfermedades infecciosas, nos llega a afectar en el agua, en la salud mental, es un problema grave por el que estamos atravesando ahorita, por el tema del encierro. Tenemos alérgenos, tenemos fatiga por calor, contaminación del aire, nuevamente tenemos contaminación por alimentos y se ve afectada la alimentación. Voy a hablarles de un ejemplo rapidito. Bueno, ahí vemos cómo está relacionado todo del cambio climático con la salud y cómo nos llega a afectar. Y vean esto, por ejemplo, las alergias serán mucho peores para el 2040 por la cantidad de granos de polen por metro cúbico. No sé si a ustedes les pasa, pero yo ya todo mundo de repente en una plática decimos, ¿sabes que soy alérgico a esto? Tengo alergia, estornudo, y realmente hay una razón del por qué realmente las alergias se han estado incrementando y se espera que se incrementen hacia años futuros. Ahora, en el 2000, por ejemplo, teníamos una medición de 8,455 granos de polen por metro cúbico. Para el 2040 se esperan 21,735. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, tenemos, si las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando con el ritmo actual, la ambrosia producirá un 320% más de polen para el año 2100. Por ejemplo, la hiedra venenosa va a ser más grande y agresiva. Vean, en 1950 tenemos cómo eran las plantas realmente de hiedra venenosa y el día de hoy, cómo son y qué se espera con el incremento de dióxido de carbono hacia la hiedra venenosa al 2070, por ejemplo. Entonces, esto también se ve reflejado en cuestiones alérgicas que tenemos hacia nuestra salud. Y bueno, tenemos las soluciones a mano. Realmente volvemos a observar a nuestro planeta, la Tierra, y vemos lo hermoso que es el lugar en el que vivimos. Siempre es importante reflexionar sobre el papel que estamos desarrollando nosotros los humanos en nuestro planeta Tierra y que realmente empezando a hacer acciones básicas desde casa, pues realmente podemos hacer un cambio significativo. Esa es la importancia de poder transmitir este tipo de información hacia todos los sectores, no nada más hacia un sector profesional, sino hacia el sector niños, jóvenes, adultos, porque realmente a veces carecemos de esta información o no dimensionamos la problemática que tenemos en la actualidad y tal vez por eso las soluciones no estén siendo tan concisas, pero realmente tenemos que darnos cuenta que la solución está en todos nosotros y que realmente si ayudamos al planeta, pues no nada más estamos ayudando al planeta, ya nos dimos cuenta que todo está relacionado, estamos ayudando nuestra economía, estamos ayudando nuestra salud, estamos ayudando nuestro bienestar en general. Y bueno, creo que se terminó el tiempo, creo que me excedí poquito, pero realmente es muy complicado tratar de sintetizar el tema del cambio climático, es un tema muy amplio,
pero tratamos de que en estos 40 minutos sintetizar como que los puntos más importantes que tienen que ver con el cambio climático. Y bueno, esa ha sido la participación con material de Climate Reality Project. Todos los que nos están observando, busquen a todos los trabajos que está haciendo esta asociación en el tema de capacitación, principalmente hacia el sector jóvenes. Es muy importante lo que se está haciendo. Y no me cabe más que invitarlos a que conozcan las Casas de la Tierra. Tenemos una aquí en el estado de Tabasco. En muchos estados hay un centro de educación ambiental, Casa de la Tierra, y espero que conozcan estos lugares porque realmente son proyectos que destacan a nivel internacional y donde podemos seguir abundando más sobre estos temas que tocamos el día de hoy. Bueno, agradezco su atención y realmente fue un placer haber participado en esta conferencia técnica. Muchas gracias, maestro Luis Manuel. Realmente muy interesante toda la información que acaba de presentar el día de hoy y sobre todo porque no tenemos acceso tan fácil a poder visualizar de esta manera nuestro planeta. Es muy interesante visualizar la manera y el contexto con la cual estamos afectando a nuestro planeta, y si en dado caso no llegamos a poner un límite, ¿sí? Hasta dónde podemos llegar. Bien, ahora tenemos tiempo para realizar algunas preguntas aquí a través del chat. Voy a darme momento para leer alguna de ellas. Si alguno de ustedes aún quiere realizar preguntas, estamos en tiempo, ¿ok? Aparte de preguntas, maestro Luis Manuel, quiero comentarle que también tenemos por allí muchas felicitaciones para la plática que usted acaba de impartir y sobre todo Héctor Javier Mejía Vera, por ejemplo, dice excelente plática para reflexionar, muchas felicidades y así muchas felicitaciones y agradecimientos. La primera pregunta que tenemos para iniciar el día de hoy es ¿cómo pueden participar, en este caso, algunos de los espectadores en el proyecto de Casa de la Tierra? ¿Les interesa realmente saber cómo pueden sumarse o en dado caso en qué consiste como tal? Bueno, la Casa de la Tierra es un centro de educación y cultura ambiental, está abierto a todo el público. Se han convertido en espacios también hasta turísticos, porque realmente llegan a ser espacios en las diferentes ciudades donde se encuentra la Casa de la Tierra, en el que viene a ser un acervo cultural y académico de toda la información. Todo esto que les acabo de mostrar se plasma en las Casas de la Tierra de una manera espectacular. Ustedes pueden ver al planeta Tierra como si estuvieran sentados en la Luna. Es una sala completamente oscura en la que ustedes se transportan al espacio y pueden ver a la Tierra. Y obviamente, por medio de esta esfera virtual que se tiene, pues se va desglosando información como la que yo les mostré el día de hoy. Entonces, realmente es que ustedes se acerquen a las redes sociales. Ahí pueden ustedes ubicar las diferentes Casas de la Tierra que hay en el país. En el caso de Tabasco, pues se encuentra en el Parque Tomás Garrido. Ahorita, por lo pronto, por el tema de pandemia, pues realmente son espacios que ahorita permanecen cerrados, pero pues bueno, esperemos que muy pronto ya podamos aperturar estos espacios para que cualquier persona pueda visitarlos, disfrutar de un recorrido en el que vamos tocando desde cómo se formó el planeta Tierra hasta las problemáticas actuales. Ok, muy bien. Realmente son ese tipo de espacios en los cuales la gente puede sumarse a los diversos proyectos que se están realizando tanto a nivel local como a nivel nacional. Y qué mejor que proyectos como Casa de la Tierra que trabaja nacionalmente. Tenemos por acá otra pregunta relacionada con las diferentes acciones que se están haciendo a nivel nacional y mundial. Una pregunta es, ¿qué necesitamos hacer realmente, entre comillas, para evitar este cambio climático desde la educación formal y no formal, sobre todo aquí en México? Pues mira, realmente en la plática técnica pasada con la maestra Teresita Maldonado hablaba precisamente sobre esto, sobre cómo se ha ido modificando tanto la educación, que realmente no se necesita un programa en particular sobre educación ambiental. Si todos, la educación ambiental debe ser transversal, todos debemos participar en la educación ambiental desde nuestra trinchera y en todos los aspectos que podamos nosotros observar, pues obviamente podemos aportar cosas sobre esto. Ahora, existen muchos lugares como la Casa de la Tierra, que es una educación no formal, en la que podemos acercarnos para obtener toda esta información. Ahora, a nivel nacional, pues todavía sigue habiendo un
pues una discusión sobre si estos temas deben implementarse en las materias académicas y hacia qué niveles educativos se debe ir presentando toda esta información. Que creo sí, pues es importante presentarla hasta un niño de preescolar hasta un universitario. Sí, muy bien. Finalmente, esa pregunta también está ligada a la que realiza Juan Aguilar, que dice, ¿qué recomienda para mejorar esta situación que se está presentando actualmente? Y bien, ya se ha abordado a través de la explicación que acabas de dar. Y si bien también la maestra Teresita mencionaba muy puntualmente que no necesariamente el problema ni son los profesores ni son los estudiantes, ¿no? Sino es que no se tiene bien focalizado o centralizado o descentralizado, mejor dicho, esta parte de la educación ambiental. Derivado de todos estos temas que en algunos países se ha manejado como un tabú o como si es cierto o no es cierto o solamente es por cuestiones para poder desviar algunos recursos, tenemos aquí una pregunta muy, muy interesante. Dice, ¿cómo saber que el calentamiento global es causado por las emisiones de dióxido de carbono, por las actividades antropogénicas y no por las fuentes naturales? Súper interesante. De hecho, si nosotros revisamos la historia de la Tierra, pues efectivamente siempre ha habido emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, y estas emisiones siempre han subido, han bajado. De hecho, en el planeta hemos tenido una concentración de hasta 7,000 partes por millón de dióxido de carbono. Esto antes de la etapa de los dinosaurios. Ahora, lo que pasa en la actualidad o el problema es que anteriormente estos cambios o estos incrementos en las concentraciones de dióxido de carbono se presentaban hasta en periodos de más de 200,000 años. En los últimos 150 años con nuestras acciones hemos hecho que ese número o esas partes por millón se incrementen considerablemente. Es por eso que se tiene en cuenta que efectivamente hay emisiones naturales, las va a seguir habiendo, siempre las ha habido, pero en la actualidad de esas emisiones naturales les hemos sumado las emisiones por la actividad del humano. Y esto ha incrementado esa cantidad de dióxido de carbono. Aquí lo preocupante que es el tiempo. No son 200,000 años, estamos hablando de tan solo 150 años. Imagínense, hay ciertos materiales educativos en los que nos ponen que si la Tierra se hubiera creado en una semana, para los que son creacionistas, el ser humano tiene 5 minutos que apareció y en 5 minutos está por desaparecer o afectar todo lo que se estuvo creando durante toda una semana. Entonces, realmente el tema con las emisiones es eso, es el tiempo en el que se están presentando estos incrementos. Muy bien. Bien, y viene aquí otra pregunta derivada con respecto al ordenamiento territorial. Si bien sabemos que el crecimiento urbano y el crecimiento industrial es uno de los principales factores que ha influido en la generación de gases de efecto invernadero, esta pregunta la hace el doctor Germán Giacomán. Dice, ¿consideras que debe haber un mayor rigor en que se haga cumplir el ordenamiento territorial? Ya que esta es una frecuencia, ya que esta es con frecuencia dejada sin aplicación. Sí, realmente todavía en nuestro país no hay un rigor sobre el tema del ordenamiento territorial. De hecho, pues los planes de ordenamiento territorial no tienen mucho tiempo de que se hablan en las diferentes ciudades. Por ejemplo, aquí en Tabasco, pues realmente no hay un ordenamiento territorial y al final de cuentas esto nos viene a traer problemas sociales pues muy preocupantes. Tenemos el tema de inundaciones. Hay zonas en Tabasco, bueno, en Villahermosa, en las cuales no debería existir un fraccionamiento, por ejemplo, donde yo vivo. Pero realmente existen estos asentamientos y cuando hay un tema de inundación, pues obviamente el agua tiene memoria. Al carecer de estos vasos reguladores, pues el agua se tiene que ir a un lado y pues se va a estos fraccionamientos donde no hubo un ordenamiento territorial y donde realmente pues las personas... En la actualidad hay pocas herramientas en las que uno puede verificar, por ejemplo, si el lugar donde yo vivo o si yo quiero comprar una casa es una zona alta. Entonces, esto tiene que ver pues con la falta de política pública sobre ordenamiento territorial, que no la hay. Muy bien. Por aquí nos hacen otra pregunta que dice, nos quedan 10 años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS. ¿Qué propone
para que gobiernos y sociedad podamos alcanzar las metas al 2030, en especial en el objetivo número 13? Yo creo que lo que proponían los gobiernos pues es un mayor acercamiento hacia el sector social. Pareciera que hay un gran acercamiento al sector social, pero no es así. Solamente es como si a un sector. Al hablar del acercamiento hacia el sector social, pues nos referimos a un acercamiento a la academia, a la industria, a la sociedad, a todos, porque realmente todas estas voces deben ser escuchadas para llegar a un acuerdo. Cuando no hay una comunicación directa entre la sociedad y los gobiernos, pues lamentablemente no vamos a llegar a ningún acuerdo y no vamos a llegar a cumplir las metas que en años anteriores nuestro país se ha propuesto cumplir para poder cumplir con estos objetivos. Entonces realmente creo pues que lo que yo pienso es que debe haber una mayor comunicación entre el sector social, los diferentes sectores de la sociedad con el sector gobierno, porque en la actualidad no existe esta comunicación. Muy bien. Derivado del tiempo, me voy a dar la oportunidad de leer 2 preguntas más. Por aquí en el chat hay más preguntas y si el maestro Luis nos lo permite, lo vamos a hacer llegar a través de su correo para poder dar seguimiento. Sobre todo, las preguntas hablan con base en algunos tratados a nivel internacional, cómo se aplican aquí en México y sobre todo si se están cumpliendo dichos tratados. En específico sobre las emisiones del dióxido de carbono y los distintos tipos de emisiones que hay. ¿Qué piensa al respecto? Todavía no hay en sí cómo medir esto. Algunos estados lo están aplicando. Ahorita viene a mi mente rápido algo que hicieron en Aguascalientes, que dentro de estos tratados para tratar de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, se planteó ir cambiando el transporte público a eléctrico. Entonces, pero eso tenía que venir acompañado obviamente de una normatividad con respecto a paneles solares, energía limpia, etcétera. A mí me sorprendió Aguascalientes porque el gobierno empezó a invertir en flotillas de taxis eléctricos que tienen su central de carga. Entonces, realmente esto es en base a tratar de cumplir los compromisos que tenemos con reducción de gases de efecto invernadero. Ahora estoy hablando nada más de un sector transporte, pero realmente hay muchos sectores que tienen que comprometerse a eso, pero realmente todavía no hay una forma de medir si realmente estamos cumpliendo con esto, que creo que no. Muy bien. Realmente las imágenes que nos presentaste son muy impactantes. Aquí nos comenta la maestra Catalina Ferrá del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero la pregunta que ella tiene es si existen programas de cultura ambiental para adultos. Sí hay, pero es un trabajo que todavía está haciendo en las áreas, es un reto que todavía tienen las áreas de educación ambiental. Si bien es cierto, por ejemplo, la Casa de la Tierra es un programa que está enfocado hacia todos los sectores, pero cuando empezamos a ver programas de educación ambiental, por lo general están enfocados hacia el sector preescolar primaria. Entonces, creo que todavía hace falta mucho trabajo para realizar materiales hacia un sector adulto. Ahora, por otro lado, el sector adulto de repente es más complicado de poder recibir estos materiales educativos. Sí hay material, pero sí considero que todavía para el sector adulto pues, se necesita reforzar este tipo de contenidos. Sí, realmente es complicado, es un eje transversal, pero creo que es el más complicado de todos, pero no es imposible, ¿no? Entonces, aportando cada una de las ideas que se tienen e implementándolas, pues vamos hacia adelante. Dejo por aquí algunas preguntas en el chat, del cual les vamos a dar seguimiento, pero van enfocados principalmente a si los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados con el cambio climático, por ejemplo, si existe alguna tecnología ambiental aplicada para el cambio climático, que esa es una pregunta en la cual se puede abonar mucho más, pero también me queda el decir que es un espacio el que AMICA ofrece para poder hablar de estos temas y poder compartirlos. Entonces, en este momento yo cierro la sesión de preguntas y respuestas y no me queda más que agradecer al maestro Luis Manuel
por la excelente charla que acaba de presentar. Sobre todo se ve la vasta experiencia que tiene en el campo y sobre todo una de las partes más importantes que engloba también lo que es la parte informática, ¿no? El realmente conocer este tipo de tecnología, aplicarla y poder visualizarlas desde un entorno mundial, planetario y extraerla en algo pequeño en donde se pueda dar esta parte de educación ambiental, hable mucho más ese panorama. Lamentablemente, por cuestiones de la pandemia, no podemos en este momento invitarlos a Casa de la Tierra para que puedan profundizar más sobre el tema y se les pueda dar una charla más específica en el torno a la espera que cuenta la Casa de la Tierra, pero esperemos en Dios que esta pandemia termine pronto y claro que Casa de la Tierra los va a estar esperando allí con los brazos abiertos. Maestro Luis, muchísimas gracias por su excelente participación y vamos a dar seguimiento a este programa. Le cedo el micrófono al maestro José Aurelio. Muchas gracias, doctora Erika. Bueno, pues ya para cerrar el día de hoy, me voy a permitir hacer la entrega simbólica de la constancia. En este caso, la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS AMICA y AIDIS, por conducto se entrega la presente constancia a Luis Manuel Méndez Malerba, por haber impartido la conferencia Agua y Cambio Climático. Firman al calce el doctor José Ramón Lainez Canepa, presidente de la MICA, y el maestro en ciencias, ingeniero Neri Martín Méndez, presidente de la AIDIS. Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias, maestro Luis Manuel. La constancia se le hará llegar por correo electrónico en un ratito más. Y pues a todos los participantes que siguen con nosotros, pues agradecerles su tiempo, sobre todo la hora en la que estamos todavía aquí interesados en el tema. Para los que somos de aquí de Tabasco, a algunos nos tocó el padecimiento de una fuerte lluvia hoy por la tarde y bueno, esperemos que siga cediendo un poco las inclemencias de nuestra región. Bueno, ya para terminar, también me gustaría darles el aviso. La próxima semana tenemos nuestra última conferencia técnica, a la cual esperamos que todos los participantes puedan asistir. Se titula Paradigmas en la temporada de COVID en sistemas de agua y saneamiento. Va a ser impartida por maestro en ingeniería Roberto Carlos Díaz Paz, el 6 de noviembre a las 5 de la tarde, viernes 6 de noviembre, 5 de la tarde. Ya fue enviada la invitación, entonces ya por correo electrónico muchos ya fueron notificados, entonces les pedimos visitar la página www.amica.com.mx para que puedan hacer su registro y durante el transcurso de esta semana entrante se les hará llegar las ligas de acceso. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Luis Manuel. La constancia se la mandamos en un ratito. A todos los participantes, muchas gracias por estar hasta esta hora. Y pues queda abierta la invitación para la próxima y última conferencia técnica de este 2020 por parte de la serie de actividades que AMICA tenía planeada para este año. Muchas gracias a todos, buenas noches y pues que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, maestro Aurelio. Les invitamos también a visitar la página de la MICA, en especial al boletín de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, el boletín AMICA. Este boletín es un instrumento de difusión cuatrimestral de la asociación para dar a conocer las diversas contribuciones que sus socios aportan al conocimiento. Cheque nuestra página, allí vienen las normas editoriales. Iniciamos pronto la recepción de artículos para su publicación. Excelente noche para todos.